Hola jóvenes, ¿qué tal? Buen día. A ver, vamos a dar inicio a la clase de recuperación, ¿sí? Del curso de Ingeniería de Procesos. Disculpa del caso, he tenido problemas con la red, no cargaba lo que es el Microsoft Teams, ¿sí? Pero ya se solucionó. A ver, jóvenes, vamos empezando. Vamos recordando algunos conceptos que ya habíamos visto, vamos a recordar esos conceptos el día de hoy. Y también vamos a ir viendo algunos nuevos formatos, ¿sí? Que van a hacer referencia a lo que es la parte de su proceso. Buen día con todos jóvenes. A ver, me confirman también a ver por el chat si se logra visualizar, si no hay ningún problema, si todo está ok. Sí, profe. Listo, ok. No hay problema entonces. Avanzamos. El día de hoy vamos a ver todo lo que corresponde a los modelados as is, que es lo que hemos venido viendo. Ya, o sea, normalmente cuando hablamos de un modelado as is es cuando nosotros utilizamos todos los elementos que hemos venido viendo en los temas anteriores y creamos un modelo, ¿no? Creamos un modelo con todos esos elementos, el cual representa los procesos de la empresa, ¿no? Entonces, en este caso, ahora no solamente es un solo modelo, sino es un modelo por proceso. O sea, un modelado por proceso, o en pocas palabras vendría a ser lo que es un diagrama por proceso. Ya, entonces, ese es el primer punto. Ahora, cuando a mí me habla de un modelo, de modelos ASIS, me está hablando de modelos que recopilan información o a través del diagrama muestran información real de la empresa, o sea, el estado actual de la empresa. ¿Ya? Entonces, hay dos formatos, el modelo ASIS y el modelo to be. El modelo as is, si nosotros estuviésemos trabajando en una empresa o estuviéramos desarrollando un diagrama en este caso de procesos, en una empresa real, toda la recopilación de datos, la forma de cómo trabaja la empresa, toda esa información y que se puede obtener del estado actual de la empresa y lo llevamos a un diagrama, el resultado de ese diagrama sería lo que es el modelado as is, o sea, la representación actual de los procesos de la empresa a través de un modelo BPMN. ¿Ya? Entonces, as is, ¿qué en sí qué significa? La representación tal como funciona la empresa en la actualidad. ¿Ya? Ahora, si nosotros ya queremos hacer algunas mejoras, que ya lo vamos a ver también más adelante, cuando nosotros hablamos de esas mejoras, estamos hablando de que se van a implementar cosas nuevas, o tal vez se van a eliminar procesos que ya no son útiles, o tal vez se van a unir procesos. Entonces, cuando ya surgen esos tipos o surgen esos cambios, ya nosotros vamos a ver que esos cambios normalmente implican diseñar un nuevo diagrama. A veces modificar uno que ya está hecho, que sería, en todo caso, sería en la mejora que se puede aplicar en el modelo as is. Si el modelo as is es la situación actual y el modelo to be vendría a ser la mejora del modelo as is, ¿no? Sería ya los cambios que se le aplicarían a ese modelo. Ahora, eso sería obviamente en una situación, que te digo, de una empresa real, si estuviésemos trabajando en una empresa real. En nuestro caso, ya nosotros estamos trabajando con un formato, un tipo de empresa, bueno, en sus grupos, ustedes están trabajando en sus trabajos, en sus proyectos, ¿no? Están trabajando con un tipo de empresa, pero con procesos generales. ¿Ya? Por ejemplo, una empresa, vamos a poner un colegio, tiene proceso de matrícula. Si, por ejemplo, si hablamos de una empresa que vende comida, por ejemplo, ¿no? Hablamos con lo que es la gestión de delivery, por ejemplo. Entonces, son procesos generales. De acuerdo al tipo de empresa, se han tomado procesos generales. En nuestro caso, no estamos viendo algo, se puede decir, no estamos recopilando información de una empresa, ¿no? De que actualmente funciona, ¿no? Con determinados procesos. Entonces, solamente estamos recopilando procesos generales. Entonces, para nosotros, el modelo as is va a ser esa estructura general de la empresa, esos procesos generales de la empresa. Todos aquellos procesos que vamos a ir modelando, o que ustedes van a modelar de acuerdo a su trabajo, van a ser, ¿sí? Van a representar en este caso para el curso lo que son el modelado ASIS. O sea, en la estructura general de esos procesos van a representar el modelado ASIS.
más adelante, cuando nosotros comencemos a tratar de hacer determinadas mejoras, ¿no? Porque, o sea, ya tú ya vas a tener tu modelo general. Ahora, obviamente no va a ser el modelo final, pueden surgir mejoras en un futuro. Entonces, esas mejoras que tú tal vez puedas implementar, no te estoy diciendo que vas a mejorar todos tus procesos, porque no necesariamente las mejoras van a involucrar todos los procesos, solamente involucrarían a lo mucho hasta 2 procesos, podría ser en promedio. Entonces, esas mejoras ya van a ser el resultado de nuestro nuevo diagrama, que sería el modelo TUI, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante cuando veamos ese formato. Ya, por ahora, todos los diagramas que tú hagas, tienes que centrarte y ver que es el modelo, es como si fuera el modelo actual de tu empresa. ¿Listo? De esa manera para no entrar ahí en, tal vez tenemos una idea de que una empresa real, una empresa que nosotros estamos trabajando es una empresa general. Entonces lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Una empresa general, sus procesos generales, modelo ASIS. Los procesos generales, si se le aplica una mejora, va a ser el modelo TUI. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Una vez habiendo aclarado esta parte, ahora sí vamos a empezar recordando algunos elementos para poder ya ir agregando algunos conceptos que todavía tal vez no hemos visto, pero que lo vamos a ver en las siguientes clases. Por ahora quiero que entiendan algunas cosas que va a tener el formato de diseño en Visag, ¿ya? Algunos formatos que debemos tomar en cuenta. Como tú ya sabes, en Visag existen diferentes tipos de eventos, ¿no? Tengo el evento de inicio, el evento de fin. Tú ya sabes, el evento de inicio es un círculo que no necesariamente tiene que ser de color verde, simplemente que es un círculo con un contorno delgado, ¿no? Y lo que es el círculo con un contorno un poco más grueso, ¿no? En la línea, estamos hablando del evento de fin. Y el evento intermedio es un círculo con doble línea. Eso creo que tú ya lo conoces sin ningún problema. Hay diferentes tipos también, ¿no? De evento de inicio, también evento de intermedio y evento de fin. Entonces, ahí tienen sus variantes. Ahora, cuando tú no sabes qué tipo de elemento o qué tipo de inicio, qué tipo de evento utilizar, entonces simplemente lo dejas vacío. O sea, tal como tú lo estás observando aquí. ¿Y esto qué quiere decir? Esto indica que es el evento simplemente me está señalando un inicio, nada más, ¿ya? Pero no me está indicando exactamente cómo se está dando ese inicio. Ahora, algunos dirán, profesor, si yo no sé, por ejemplo, si el evento inicia con un mensaje, inicia con tal vez con un temporizador, tal vez. Entonces, no hay ningún problema. La mayoría de diagramas se presentan así en este formato, ¿ya? Salvo que estén relacionados con alguna entidad o venga tal vez, o ese proceso inicie tal vez con la terminación de otro proceso, ahí tal vez sí deberíamos tomar en cuenta esa situación, ¿no? Ya vamos a ver ejemplos más adelante. Vamos empezando con lo que es el evento de inicio. Este tipo de evento, ya tú ya sabes, indica el proceso que inicia, no tiene flujo de secuencias entrantes. Cuando se refiere a esto, quiere decir que cuando te dice que no tiene flujo de secuencias entrantes, quiere decir que no hay una flecha de este tipo, o sea, en este formato, una flecha sólida, no ingresa o a este tipo de evento, o a este icono, ¿no? No se conecta directamente. Lo que sí podríamos encontrar una conexión es con lo que es la parte del mensaje de flujo o flujo de mensaje, ¿sí? Mira, para que me entiendas, mira, a ver, en la clase anterior creo que habíamos visto ese ejemplo. Ya dame un momento para que me entiendas para mostrarte ese ejemplo, donde puede darse esa única conexión. Dame un momento aquí para cargar. Ya lo encontré. Dame un momento aquí, ahorita lo proyectamos. Mira, esta es esta es la guía de las clases anteriores, ¿sí? Del tema 8, 9 y 10, y ahí hay un ejemplo. Mira, por ejemplo, aquí yo tengo un evento de inicio, mira, ya en este ejemplo. Yo tengo un evento de inicio que creo que este es el ejemplo de la SUNEDU, ¿no? Que está pidiendo algunos requerimientos a una institución. Entonces, como tú ves aquí, algunos dirán, profesor, pero hay una flecha que llega hacia él, ¿no? Pero esta flecha que tú estás observando no es una flecha sólida como la que está acá.
sino es una flecha de mensaje, de flujo de mensaje, ya que son el formato de conexiones que habíamos visto por aquí, ¿no? Como tú puedes ver, flujo de mensaje, que venía a ser este tipo de flecha. Esa es la única flecha que podría decirse que puede estar conectada directamente a lo que es un evento de inicio. Ya como tú puedes ver, mira. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, la Sunedu está enviando un mensaje y el evento de inicio se inicia con un mensaje que no lo genera el mismo, en este caso, el mismo evento de inicio, sino ese mensaje lo genera una entidad externa. Y es por eso que la flecha viene de este otro extremo, ¿no? O de manera externa. Pero como tú ves, no es una flecha sólida, es una flecha de flujo de mensaje, ¿ya? Que crea el inicio de ese proceso, ¿ya? Entonces, esa se podría decir una situación que se está dando aquí, ¿ya? Pero lo que sí no, lo que te están indicando en el concepto del tema que estamos viendo hoy día es que este flujo de inicio no puede tener una flecha sólida como se puede decir como antecesora, ¿no? Solamente la flecha o la conexión que podría dar solamente es la de flujo de mensaje, nada más, ¿ya? Solamente para aclarar ese punto. Ahora sí, regresamos. Ok, entonces aquí estábamos. No tiene flujo de secuencia entrante, ¿no? Lo que corresponde a una flecha sólida, pero sí puede tener lo que es un flujo de mensaje. Se recomienda tener un solo evento de inicio en cada pool, ¿no? Obviamente siempre va a haber un evento de inicio. Pueden haber varios eventos de finalización, sí, eso sí puede existir. Pueden haber muchos eventos que finalicen, pero solamente se recomienda tener un evento que inicie todo el proceso. Eso sí se puede decir, es importante. Si tiene un evento de fin, debe existir un evento de, algo aquí, obviamente, ¿no? Si existe un evento de fin, tiene que obviamente haber un evento de inicio, ¿no? No puede haber una finalización si no hay un evento de inicio, obvio, ¿no? Eso es obvio ya. Todo diagrama que representa un proceso debe tener un evento de inicio y fin, incluso si se trata de un subproceso. Mira, aquí en este ejemplo, todavía nosotros no hemos visto en sí lo que son subprocesos. Existen dos tipos de subprocesos. Uno que es el subproceso externo, ¿ya? Un subproceso externo y uno que es un subproceso interno. O también se le conoce el subproceso interno como subproceso embebido, ¿no? O subproceso interno. Lo que tú estás observando aquí está como una especie de tarea, pero que en sí es un subproceso y que te contiene un diagrama en la parte interna. Mira, que está viendo aquí una representación de un diagrama en la parte interna. Esto es lo que normalmente se le conoce como un subproceso interno o un subproceso embebido. ¿Ya? Entonces cualquiera de esos dos términos los puedes encontrar. Este subproceso solamente existe dentro del diagrama general. O sea, aquí, por ejemplo, mi diagrama general es aquel que tiene acá el inicio, ¿no? Con tarea A, tarea B y termina acá, ¿no? Y su subproceso interno. Entonces, este subproceso solamente existe acá. Todos los subprocesos internos solamente existen dentro del diagrama, más no fuera del diagrama. En cambio, cuando es un subproceso externo, ¿ya? Un subproceso externo, ahí sí, ese subproceso sí puede ser, en este caso, se utiliza un diagrama aparte para poder detallar todo ese subproceso. Aquí, como tú puedes observar, solamente es un subproceso que contiene pocas actividades. Una característica también que de un subproceso es que interno que tiene también su inicio y tiene su fin, mira. Tiene su inicio y tiene su fin. Pero el subproceso interno contiene un conjunto de actividades, pero no son muy complejas. Son actividades sencillas, pero que necesitan detallarse, ¿no? En formato de un subproceso. Porque tranquilamente estas actividades tú las puedes detallar también en la parte externa, ¿no? Sin crear el subproceso, también lo puedes hacer. Pero en algunas ocasiones se requiere agruparlas y hacer que se muestren o hacer que se manifiesten como si fuera un subproceso. ¿Por qué? Porque todas esas actividades solamente guardan relación entre ellas, mas no guardan relación con las otras actividades que están fuera. Es por eso que algunos lo agrupan y crean lo que es un subproceso. Para que tú me entiendas esto, te voy a dar un ejemplo relacionado a este punto, como es el proceso, por ejemplo, de venta, ¿no? En el proceso de venta existen muchas tareas, muchas actividades, las cuales se van a ir desarrollando, desde que el cliente solicita el producto hasta que el cliente recibe el producto, ¿ya? Entonces, ahora, dentro de todo ese proceso, va a haber un subproceso que no tiene nada que ver con toda esa parte
en este caso de la venta, ¿no? En sí, o sea, de las actividades propias de la venta. En este caso, por ejemplo, si nosotros hablamos de lo que es el proceso de pago, ¿no? O del subproceso, en este caso sería el subproceso de pago. Ahí, por ejemplo, ahí no tiene nada, el hecho de que que seleccione el tipo de pago, la forma de pago, si es con tarjeta, si es con efectivo. Eso no tiene nada que ver, por ejemplo, con la parte del producto, ni con la parte de la venta. Solamente se está eligiendo lo que es el tipo de pago. Entonces, ahora, todo ese elegir el proceso, el tipo de pago o la forma de pago, todo eso implica un conjunto de actividades. Entonces, para que ese conjunto de actividades no se mezclen con las actividades propias de la venta, entonces se crea un subproceso, que en este caso se llamaría subproceso de pago. Entonces, su proceso de pago implica ahí, por ejemplo, actividades como, por ejemplo, en elegir el tipo de pago o el medio de pago, ¿no? Si es en efectivo, si es con tarjeta. Elegir también si es con tarjeta, por ejemplo, si es crédito, si es débito y si es crédito en cuántas cuotas. ¿Ya? Entonces, todo eso implica un conjunto de actividades que solamente están relacionadas con el pago. Y se ha agrupado porque todas esas actividades guardan relación una con otra. Una vez que se termina todo el subproceso de pago, recién continúa ya con la parte, por ejemplo, de despacho del producto. Entonces, como tú puedes observar, no hay actividades que necesariamente están entre ellas muy relacionadas, como es, por ejemplo, lo que es pago, lo que te estoy explicando en este momento, ¿ya? Que no tiene nada que ver o directamente no tiene nada que ver con el resto del proceso de venta, de elegir el producto, del tipo de producto, ¿no? Esa es otra cosa, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que es un ejemplo con respecto a lo que es un subproceso interno, ¿no? Un subproceso interno. Listo, jóvenes. A ver, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta que tengas? Todo bien. Listo. Avanzamos entonces. Entonces, no te olvides que existen dos tipos de subproceso. El que tú estás observando en este ejemplo es un subproceso interno, ¿ya? No te vayas a olvidar. Solamente existe dentro del pool o del proceso mayor, ¿ya? Nada más. Fuera no lo puedes trabajar. En cambio, un subproceso externo sí lo puedes invocar o reutilizar desde otro subproceso, ¿no? Que ya lo vamos a ver en los siguientes temas. Vamos ahora viendo lo que son el evento de inicio simple, ¿ya? El evento de inicio simple. No especifica ningún comportamiento en particular para iniciar el proceso. Se utiliza en subprocesos. Ya, por ejemplo, mira aquí, lo que tú observas aquí es un evento de inicio simple, porque no tiene ningún icono en la parte interna. Y como tú también puedes observar dentro de su proceso, hay un conjunto de tareas que también tienen su inicio, también tienen su fin, y tampoco tiene, ¿sí? Lo que es un icono. Sí o sí, dentro de un subproceso, sí o sí, el evento de inicio siempre tiene que ser de tipo simple. Sí o sí. Ya, dentro del subproceso. Eso es lo que te quiere dar a entender. Que dentro de su proceso, el evento de inicio siempre va a ser un tipo de evento de inicio simple. Ya, entonces a eso se refiere. Vamos ahora con los eventos de inicio de mensaje. Lo que te dije bueno, lo que te había mencionado hace un momento, ¿no? Que por ejemplo un evento de inicio puede ser puede tomar diferentes formatos, ¿ya? Y uno de ellos es el evento de inicio de tipo mensaje, como te había indicado en el ejemplo anterior, ¿no? Este proceso de mensaje en algunas ocasiones, como lo vimos en el ejemplo de Sunedu, que venía de otra entidad, ese mensaje lo iniciaba otra entidad, pero no necesariamente tiene que iniciar otra entidad, puede iniciarlo también otro proceso de la empresa. ¿Ya? Entonces, para eso te están indicando que no necesariamente tiene que haber otra entidad. ¿Ya? Puede ser otro subproceso, termina un proceso de la empresa y ese proceso genera un mensaje. Y ese mensaje va a llegar hacia otro proceso y continuaría todas esas actividades en el otro proceso, ¿no? Quedaría inicio con lo que es un evento de mensaje o un evento de inicio de mensaje. Un proceso se inicia cuando un mensaje es recibido. Aquí está, el evento de inicio de mensaje. Dice, debe llegar el documento solicitado.
Para que inicie todo este proceso, bueno, aquí no me están indicando exactamente qué actividades hay. Simplemente me dice actividad 1, actividad 2, así está al azar. Y ¿qué es lo que me está indicando? Que para que inicie todo este proceso debe llegar dicho mensaje. O en este caso debe llegar el documento solicitado. Un ejemplo, bueno, muy aparte de lo que de lo que te están indicando acá, que no es un ejemplo muy claro, pero yo te puedo dar un ejemplo que podría darse. Normalmente cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la evaluación de un proyecto, por ejemplo, ¿no? La evaluación de un proyecto. La evaluación de un proyecto, normalmente cuando nosotros, a ver, no se te va a complicar más, a ver. Ya, algo más práctico. Cuando una área, ¿no?, solicita determinada información a otra área. Vamos a suponer el área de marketing, ¿no? El área de marketing le solicita información al área de contabilidad para saber, por ejemplo, cuántas ventas se han subido las ventas o cómo están las ventas para generar determinada publicidad. ¿De acuerdo? Entonces, para iniciar el proceso en este caso, de la gestión de la publicidad, ¿sí?, el área de marketing necesita que le llegue un documento o un correo o información del área de contabilidad para saber, por ejemplo, el número de ventas o la cantidad de ventas que tiene la empresa para que en base a esa información se pueda generar una publicidad. O si realmente necesita publicidad la empresa o no, ¿no? Tal vez el nivel de ventas ha subido o ha bajado, entonces en base a eso va a crear una publicidad. Pero ¿qué necesita para empezar todo ese proceso? Necesita que le llegue esa información, ¿no? Entonces ahí podríamos tener un evento de inicio de mensaje. Que para iniciar el proceso de publicidad se necesita que el área de contabilidad le envíe cierta información para que inicie ese proceso. ¿Listo? Un evento de inicio de mensaje. Listo, ya tenemos ahí entonces ese evento de inicio. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? ¿Todo claro? ¿No hay ningún problema? Asumo que todo está claro, no hay ningún problema, avanzamos entonces. Vamos ahora con lo que es el evento de inicio temporizador. Dice, un proceso se inicia en un ciclo de tiempo o en una fecha específica, ¿no? Por ejemplo, aquí el evento de inicio tiene el formato de temporizador. Este formato de temporizador, jóvenes, hay dos situaciones. ¿Ya? Hay dos situaciones. Por ejemplo, aquí te está diciendo que ese inicio de temporizador puede representar un ciclo de tiempo o una fecha específica. O sea, son los dos formatos que podemos tener aquí. Si tú, por ejemplo, vemos este caso que te están aquí mostrando, que dice cada fin de mes y luego hay un conjunto de actividades, ¿no? Y termina el proceso. Esta opción que dice cada fin de mes lo estaríamos ubicando obviamente en lo que es ciclo de tiempo, ¿no? Ciclo de tiempo, o sea, cada fin de mes están haciendo referencia que, por ejemplo, se va a iniciar lo que es el proceso de inventario, por ejemplo, cada fin de mes. Vamos a suponer, ¿no?, que es un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, ahí podríamos tener un evento de inicio temporizador, que cada fin de mes inicie lo que es el proceso de inventario. Entonces, ahora, si nosotros, por ejemplo, utilizamos lo que es el otro formato, que vendría a ser lo que es una fecha específica, aquí sí nosotros debemos tener cuidado.
¿Por qué? Normalmente cuando nosotros hablamos de fecha específica, obviamente estamos hablando ya de un día, de un mes y de un año determinado, ¿no? Quiere decir que ese evento, por ejemplo, se va a iniciar en una fecha específica, ¿ya? O que ese proceso se va a iniciar en una fecha específica. No es muy común utilizar este formato de fecha específica, salvo en algunos tipos de procesos, ¿ya? Pero no es muy común. El más común es el de ciclo de tiempo, por ejemplo, cada fin de mes, cada semana, de manera diaria, ¿no? ¿Qué te digo? Cada quincena. ¿De acuerdo? Entonces, el ciclo de tiempo es el más utilizado, ¿no? En un evento de inicio de temporizador. Cuando tú quieras utilizar lo que es un evento de inicio de temporizador, pero con el formato de fecha específica, aquí normalmente se utiliza cuando se trabaja, por ejemplo, con proyectos, ¿no? Cuando se trabaja con un solo proyecto. Por ejemplo, en un proyecto tú ya tienes, se podría decir, tiempos ya definidos en un calendario en el cual tiene que enviarse determinada información, ¿ya? Por ejemplo, vamos a suponer dentro de un proyecto, por ejemplo, recolección de datos, va a iniciar de tal fecha a tal fecha, ¿no? Lo que es diseño del sistema va a comenzar de tal fecha a tal fecha, ¿no? Entonces, cuando ya nosotros trabajamos así en base a un cronograma, ahí es donde nosotros utilizamos lo que es una fecha específica para dar inicio a ese proceso, ¿ya? ¿Listo? Entonces, de esa manera. ¿Cuál es el más común, más utilizado? El ciclo de tiempo, ¿no? Que no tiene una fecha específica, solamente un rango de tiempo, de periodo de tiempo que podría darse, ¿no? Como puede ser un mes, un día, una semana, una quincena, ¿no? Un año tal vez también podría ser, dependiendo. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna consulta con respecto al evento inicio de temporizador? ¿Listo, jóvenes? Entonces todo ok. Avanzamos. Vamos ahora con lo que es el evento de inicio de tipo señal. Este tipo de evento de inicio se inicia, valga la redundancia, cuando recibe una señal, ¿no? Desde otro proceso. ¿Ya? Por ejemplo, mira, aquí tenemos un ejemplo, no está muy claro que digamos, a ver, vamos a tratar de entenderlo. Como tú puedes observar aquí, el evento de inicio es de tipo señal, que normalmente es un círculo con una especie de un triángulo en el centro, ¿no? ¿Qué dice acá? Por ejemplo, ¿cuál es la señal? El incremento de tasas de intereses, ¿no? El incremento de tasa de intereses genera, por ejemplo, inicia con con una actividad que es validar tarifario. Si se requiere actualizar el tarifario, si es sí, bueno, se inicia una tarea 1, si es no, una tarea 2. Ya. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que en este ejemplo me están dando o tratando de dar a entender que, por ejemplo, en otro proceso, ¿sí? Se ve reflejado lo que es el aumento de este valor de las tasas de intereses. Por ejemplo, vamos a tener aquí que tal vez la empresa ha incrementado tal vez la empresa, bueno, si hablamos de interés, estamos hablando de una empresa financiera, ¿no? Que la empresa ha incrementado la tasa de intereses porque tal vez ha habido una alza tal vez del dólar, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es un ejemplo nada más. O tal vez si es una empresa que trabaja, por ejemplo, vendiendo lo que es o alquilando determinadas, tal vez, ¿qué te digo? Alquilando departamentos, yo qué sé, ¿no? O hace préstamos. Entonces, hay otro proceso que ha generado que esa tasa de intereses se incremente, ¿ya?
Y este proceso que tú estás observando va a iniciarse cuando la tasa de interés se incrementa. Ahora, ¿qué pasa si en el proceso anterior la tasa de interés se sigue permaneciendo constante? O sea, no, a pesar que se ejecute ese proceso, no genera ningún incremento en las tasas. El proceso que tú estás observando en este momento no, simplemente no se iniciaría. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces, cuando el otro proceso no genere ningún cambio y no genere que este proceso se inicie, entonces este proceso va a permanecer inactivo. ¿Ya? Solamente se iniciaría el proceso, por ejemplo, en este caso, con el incremento de las tasas de intereses que lo va a generar otro proceso. ¿Ya? Listo, entonces ahí tendríamos lo que es un ejemplo relacionado a lo que corresponde a un evento de inicio de tipo señal. Tal vez no es el ejemplo más adecuado, ¿ya? Pero podría también darse, normalmente yo utilizo este tipo de ejemplo cuando se trabaja, por ejemplo, en una planta industrial y a veces se generan señales en base a luces, por ejemplo, ¿no? Las maquinarias a veces emiten algunas luces, por ejemplo, para que inicie un punto del proceso, o sea, un punto, por ejemplo, del procesamiento de determinado producto, ¿no? Por ejemplo, una luz verde para darle pase al siguiente proceso. Mientras que está, por ejemplo, en luz roja, no pasa, ¿no? Entonces, pasa en luz verde ese proceso, o esa maquinaria termina su proceso, pasa de luz roja a luz verde, entonces el otro proceso continúa y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahí creo que podría darse una situación un poco más precisa, ¿no? En cuanto a la parte de un tipo de inicio de señal. Pero también puede darse en este tipo de situaciones, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Sino que ya depende de la situación donde quieras trabajar. Entonces ahí tenemos lo que es evento de inicio de tipo señal. Vamos ahora con el manejo de eventos de inicio condicional. Listo, jóvenes. Entonces, mira, el evento condicional me dice inicia cuando la condición del negocio se cumple. O sea, ese proceso no va a iniciar mientras que no se cumpla la condición. A diferencia del evento anterior del de señal, que solamente necesita una especie de alarma o de activación, ¿no? El condicional tiene una similitud también. Ya tiene una similitud, ¿no? Tiene una similitud. Con la diferencia de que acá se puede decir el motivo para que inicie. El motivo para que inicie, jóvenes, tiene que ser, en este caso, de manera, a ver, como te digo, tiene que ser más específica, para que me entiendas, ¿no? El de señal no es tan específico que digamos, ¿no? Por ejemplo, en el anterior te dice incremento de tasa de intereses, pero, o sea, no exactamente no te dice cuánto. Por ejemplo, puede incrementar un 1%, 2%, 3%, pero no te especifica exactamente, ¿ya? Entonces, basta que se cumpla o haya algún cambio en la tasa de intereses, ahí se inicia el proceso, ¿no? Entonces, no hay algo preciso. Pero en lo que es condicional, aquí sí es algo más preciso. Es por eso que si tú observas en el ejemplo que te dice, si el ratio de liquidez disminuyó en un 5%, mira, aquí ya te está dando un valor, ¿no? Si tú recuerdas, por ejemplo, bueno, en nuestros casos de programación que tú tal vez has llevado, ¿ya? ¿No? Cuando tú haces tu programación, ahí trabajas tú la parte condicional, ¿no? Cuando es verdadero, cuando es falso, ¿no? Cuando trabajas tus if, ¿no? Y ahí hay una condición, ¿no? En la cual tú tienes que hacer comparaciones con determinados valores. Entonces aquí es algo mucho más preciso, a diferencia del anterior, que no es muy preciso. Entonces aquí sí tiene que sí o sí cumplirse la condición para que se pueda iniciar el proceso, pero esa condición tiene que ser precisa. Por ejemplo, aquí me dice si el ratio de liquidez disminuyó un 5%, entonces se debe revisar los vencimientos de préstamos, ¿no? Y continúa con las tareas, obviamente, del proceso. ¿De acuerdo? Sí, entonces ahí tenemos lo que es un evento de inicio condicional. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí, jóvenes?
¿Alguna duda, consulta, jóvenes, hasta este punto? ¿Todo claro? Listo, ok, entonces avanzamos. Vamos ahora con lo que es el evento de inicio múltiple. Su icono es en sí es un pentágono, ¿sí? El cual se encuentra dentro del círculo, bueno, dentro del círculo que representa el evento de inicio. Y en este caso, este evento se va a iniciar, o valga la redundancia, se va a iniciar cuando, ¿sí? Cuando se cumpla, ¿no? O cuando terminen algunos procesos o pools o entidades. Es un proceso inicia cuando se cumple una de las diferentes formas de iniciar. Si tú observas aquí, yo tengo, estas de aquí son pools, ¿no? Tú ya sabes aquí, esos son pools que tranquilamente no necesariamente tienen que ser entidades, porque aquí están representando entidades, ¿no? Por ejemplo, tengo la entidad cliente y tengo la entidad agente, ¿ya? Pero tranquilamente pueden ser procesos también, ¿ya? Pueden ser procesos. Que internamente tiene un conjunto de actividades, obviamente. Tiene un conjunto de actividades. Ahora, ¿qué me dice aquí? Bueno, en este caso no se está trabajando con determinadas actividades específicas, solamente están haciendo referencia como una entidad general a cliente y una entidad general a lo que es el agente. Nada más, no tiene actividades de manera interna, pero puede tenerlas en caso de que sea un proceso, ¿ya? ¿Qué es lo que hace aquí el cliente? El cliente, como tú sabes, a lo que es, si nosotros queremos relacionar de una entidad externa con lo que es la entidad o el evento de inicio, solamente podemos relacionarlo con lo que es un evento o un flujo de mensaje. Y eso es lo que está ocurriendo acá en este momento, ¿no? En este ejemplo. Cliente se está relacionando con el evento de inicio múltiple y agente también se está relacionando con el evento de inicio múltiple. En ambas situaciones, la entidad cliente le envía un mensaje que en este caso es un reclamo de cliente. Y eso permite que se inicie este evento, ¿no? Que se inicie, o que se, obviamente que inicie el evento de inicio múltiple, valga la redundancia. Entonces, ahora, no necesariamente tiene que uno de ellos, los dos tienen que cumplir, ¿no? Basta que uno de ellos se dé para que inicie todo el proceso. Por ejemplo, en este caso, puede iniciarse todo este proceso, ¿no? Todo este proceso se puede iniciar siempre y cuando, por ejemplo, el cliente presente un reclamo. O puede iniciarse también cuando el agente presente un reclamo. Ya, entonces tenemos aquí dos situaciones. Cuando el cliente presenta un reclamo o cuando el agente presenta un reclamo. Ahora algunos dirán, profesor, claro, pueden haber muchas más entidades, ¿no? Que puedan generar ese inicio, ¿ya? Que puedan generar ese inicio. ¿A qué se refiere, por ejemplo, profesor, con el cliente y agente? Vamos a suponer que un agente es un representante tal vez de la empresa, en el cual el cliente, a través del agente, está presentando su reclamo, ¿no? Y otra situación puede ser que el mismo cliente se acerque a la empresa y presente su reclamo de manera directa. Entonces a eso se está refiriendo, ¿no? Que el cliente puede presentar su reclamo o el agente puede presentar reclamo, obviamente, de un cliente, ¿no? Entonces puede darse de esas dos situaciones. Cuando ya se cumpla cualquiera de ellas, ahí es donde se comienza a realizar todo el proceso, ¿no? Como tú puedes observar aquí, no me están detallando exactamente un conjunto de actividades, sino están haciendo referencia a lo que es un subproceso. Mira, lo que tú estás observando aquí esto de acá es un subproceso, que es como una especie de una tarea con un cuadrito con un signo más. Eso me indica que esa tarea tiene un conjunto de actividades de manera interna, ¿no? Es por eso que se le llama subproceso. Y este subproceso va a gestionar lo que es el reclamo. Va a gestionar lo que es el reclamo.
Por ahora solamente lo vamos a tomar así como referencia en su proceso, una representación de este formato nada más. Ya más adelante vamos a ver más detalladamente lo que son los subprocesos. Ahí ya te voy a indicar los tipos y todo cómo son los formatos. Por ahora solamente si tú quieres representar un subproceso dentro de un conjunto de actividades, lo agregas aquí, lo agregas de esta manera. ¿No? Que en sí es agregar una tarea, vas a hacer clic derecho y tienes ahí la opción de convertir, ¿no? De convertir de actividad a subproceso. Tienes ahí la opción, ¿no? Ya te voy ahí a explicar lo que es el visage. Listo. Y ahí tendríamos lo que es, bueno, hasta aquí estaríamos terminando lo que son los tipos de evento de inicio, ¿no? De los diferentes formatos que existen. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda, alguna consulta que tengas? A ver, ahí tenemos una consulta. A ver, claro, ahí está, ahí uno de sus compañeros, ahí está, acaba de agregar ahí una captura donde se está indicando de que una actividad tú lo puedes transformar en un subproceso. Eso es lo que les había indicado hace un momento, ¿sí? Cualquier actividad tú lo transformas en subproceso. ¿Cómo sabes que es un subproceso? Porque aparece un cuadrito con el signo más y eso quiere decir que ya es un subproceso, ¿ya? No te olvides que un subproceso es aquel elemento que contiene un conjunto de actividades en la parte interna, ¿no? Conjunto de actividades. Listo, muy bien. Así es, ¿sí? ¿Sí? Ahí queda claro esa parte. Sí, no hay ningún problema. ¿Alguna otra duda, consulta, jóvenes que tengan? Todavía no vamos a trabajar en sí todo lo que es su proceso, es un tema que vamos a ver más adelante, ya por ahora solamente lo vamos a dejar indicado nada más, ya lo vamos a dejar indicado y nada más, por ahora. Ya más adelante vamos a detallar esos subprocesos. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes que tengan? Listo, todo ok, entonces avanzamos. Vamos ahora viendo lo que son los diferentes tipos de eventos intermedios, ¿no? Un evento intermedio, tú ya sabes, indica cuando algo ocurre o sucede después de que ocurre un proceso o que ha iniciado y antes que se haya finalizado, ¿ya? En sí, un evento intermedio es aquel evento que se podría decir como una pequeña pausa que se hace dentro de todo lo que es un conjunto de actividades de un proceso y se agrega este evento intermedio. ¿Para qué? Para tal vez detallar algo o tal vez agregar algo que es necesario. ¿Ya? Para eso se hace esa pausa. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hay diferentes formatos. Si tú no sabes exactamente, quieres hacer una pequeña pausa y agregar algo importante o, que te digo, mencionar o diferenciar algo importante dentro de un conjunto de actividades, puedo utilizar lo que es evento intermedio. Por eso dice cuando algo ocurre o sucede. ¿Ya? Indica cuando algo ocurre o sucede. O sea, tú, por ejemplo, quieres agregar tal vez un espacio, un tiempo de espera. Puedes utilizar lo que es un evento intermedio. Ya entre una actividad y otra, tú puedes agregar un tiempo de espera. ¿Ya?
Entonces ahí podemos utilizar lo que son eventos. No solamente ese ejemplo, ¿no? Pueden haber diferentes formatos, como ya vamos a ver a continuación. En caso tú no sepas qué tipo de evento intermedio vas a utilizar, puedes utilizar el evento intermedio simple, que no tiene ningún icono en la parte interna. Si tú ya sabes, por ejemplo, quieres añadir un espacio de tiempo entre dos actividades, puedes agregar lo que es el evento intermedio temporizador. Si quieres agregar una condición que permita que en este caso que avance a la siguiente actividad, entonces ahí tienes evento intermedio condicional. Ahora, esta condicional no es lo mismo que agregar un rombo. Ya no, a diferencia del anterior, del rombo, ¿no? Donde te da dos opciones, dos o más opciones, ¿no? No, tiene un camino, tiene otro camino. En este caso el condicional no. El condicional solamente espera que se cumpla esa condición para avanzar nada más. O sea, no hay una opción de verdadero o falso, de un sí o un no. Aquí la condicional no, solamente espera que se cumpla esa condición para poder avanzar, nada más. ¿Ya? Solamente es como una pausa que se hace. Vamos a suponer, por ejemplo, para enviar un lote de productos a una empresa, se tiene que terminar, por ejemplo, ¿cuál sería la condición? Que se complete lo que es la cantidad de productos solicitados por el cliente. Hasta que no se complete la cantidad de productos solicitados por el cliente, no se puede iniciar lo que es el proceso de envío, por ejemplo. Esa sería la condición. O sea, no hay un verdadero, no hay un falso. Solamente tiene que esperarse que se cumpla la condición. Tenemos también, por ejemplo, en lo que es el de error, ¿no? Que en caso de que ocurra algún error, hay unas situaciones donde se puede dar solución a ese error y puede también continuar, que ya vamos viendo, vamos a ver algunos ejemplos ahí también, ¿no? Y el de cancelación es cuando ya se termina ahí, ¿no? Se termina ahí en lo que es la actividad, se cancela, o sea, ya no continúa. En el caso de error se puede solucionar y puede continuar, pero en caso de cancelación ahí nada más queda, ¿no? Es como que se anula algo. Como cuando se anule una venta, por ejemplo, así. Se anula una venta, se cancela ya la venta. En caso del error, por ejemplo, es cuando se haya generado tal vez una boleta con datos erróneos, ¿no? Y se corrige esa boleta y puede continuar el proceso, ¿no? En cambio, en cancelación, no, pues se cancela la boleta y ya no se cierra el proceso, ¿no? Como para que tú me puedas entender ahí un poco en relación a este tipo de eventos. Como tú puedes observar, estos tipos de eventos solamente tienen un solo formato. Tienen un solo formato. ¿Ya? Este tipo de eventos intermedios. Ahora hay otros eventos intermedios que tienen dos formatos. Estos tipos de eventos que tienen dos formatos, que es por ejemplo como el evento intermedio de mensaje, de compensación, de enlace, señal y múltiple, hay un icono que aparece como remarcado o resaltado, como en negrita, ¿no? Si quieres llamarle así, o con un relleno oscuro, ¿no? Y hay otro que aparece vacío, ¿no? El icono solamente el dibujo y nada más, ¿ya? Un tipo de evento intermedio se utiliza, por ejemplo, para capturar información y el otro se utiliza para enviar información. Si quieres capturar información, utilizas el que está vacío. Si quieres enviar información, utilizas el que está remarcado, el que está resaltado, ¿no? O lanzar también algunos, lanzar información. No necesariamente información, sino lanzar un determinado evento, ¿ya? Lanzar una determinada situación, iniciar una determinada situación, ¿ya? Entonces a eso se refiere. Ya, vamos a ir viendo algunos ejemplos para que tú puedas ir viendo en qué situaciones, por ejemplo, podrías utilizar uno, podrías utilizar el otro, ¿ya? Dependiendo el proceso puede variar, ¿no? Puede variar. Ya, no te olvides, a ver, el de mensaje creo que lo conoces, es parecido a los anteriores que hemos venido viendo. El de compensación en sí me permite reforzar o repetir algunas actividades. El de enlace me permite utilizarlo, ¿no? Utilizar este tipo de eventos para cuando tengo un conjunto de actividades que están de manera, se podría decir, están muy alejadas dentro del diagrama, entonces puedo utilizar lo que es enlace para poder comunicar esa secuencia de actividades, ¿no?
El de señal en sí, ya tú ya lo conoces, me permite que a través de una señal continúe lo que es la secuencia de actividades. Y el múltiple es en base a que, tú ya lo hemos visto, a diferencia de los anteriores, en este caso el evento múltiple es cuando se va a iniciar en base no a entidades como lo estábamos viendo en el evento inicio, sino en base a lo que son las actividades que podrían darse dentro de un proceso, ¿no? Para que genere o continúe ese evento intermedio de tipo múltiple. ¿Cuál es el más utilizado entre todos? Por ejemplo, el de enlace, el de compensación y el de mensaje, ¿no? Son los más utilizados. Y en los que están de manera individual, bueno, el simple, porque a veces no se sabe, el temporizador también es muy utilizado. El condicional también, ¿no? El de error y cancelación muy poco, pero también pueden aparecer, ¿no? Pero son muy pocos que se utilizan. Listo. Vamos empezando entonces con los ejemplos. En este ejemplo, bueno, dice, se indica algo que ocurre, bueno, y el evento intermedio, tú ya sabes que indica algo que ocurre o que puede ocurrir dentro del proceso. Solo se pueden utilizar dentro de la secuencia de flujo. ¿Qué quiere decir? Que los procesos intermedios solamente pueden existir dentro del conjunto de actividades, no puede existir fuera, ¿no? Ni antes ni después de un evento de inicio o de fin. ¿Ya? Entonces, eso es lo que te están indicando, que no puede existir otro evento. Mira, aquí tenemos en este caso, o en este ejemplo, me están indicando, tenemos aquí una compuerta de opción múltiple, ¿ya? Una compuerta de opción múltiple, en el cual tengo dos opciones, ¿no? Como es de opción múltiple, ¿qué quiere decir? Que puede darse cualquiera de las situaciones, ¿no? Cualquiera de esas situaciones. La primera situación es que, por ejemplo, dice ahí hay un temporizador de 5 días, dice contactar al cliente. Eh, Asumo que antes de esta compuerta existe un conjunto, una actividad que hace referencia al proceso que el cual después de 5 días se contacta el cliente, ¿no? Vamos a suponer que el cliente ha presentado una solicitud, ¿no? Y después de 5 días se tiene que contactar al cliente, o el cliente presenta un reclamo, ¿no? Y después de 5 días, como máximo, tienen que contactar al cliente para enviarle su respuesta, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa aquí? Mira, aquí hay dos situaciones, aquí hay otra compuerta. Si el cliente quiere continuar el proceso, por ejemplo, presentó su reclamo, ya recibió una respuesta, lo contactaron y recibió una respuesta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si el cliente quiere continuar el proceso, entonces regresaría aquí a lo que es la compuerta, ¿no? O tal vez quiere presentar otro reclamo, regresaría aquí nuevamente a la compuerta, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el cliente no desea continuar el proceso? Se terminaría. Vamos a suponer que es, por ejemplo, presentó un reclamo por lo que es un artefacto, ¿ya? Por garantía de un artefacto. Pero ¿qué pasa? Que los técnicos detectaron que, que el artefacto no es problema del fabricante, por ejemplo, ¿no? Los técnicos verificaron que simplemente el artefacto ha sido alterado tal vez por un fallo eléctrico y ellos no son responsables de eso. Entonces el cliente, bueno, los técnicos le indican, cuando contactan al cliente, le indican que sabes que mire, señor cliente, usted tiene la opción de nosotros no vamos a cubrir lo que es la reparación, por ejemplo, del artefacto, ¿no? Porque eso no es un problema del fabricante, ¿ya? Entonces, le dan dos opciones. O desea retirar su producto, llevarlo otra vez a arreglar en otro servicio técnico, o nosotros lo arreglamos. Nosotros lo arreglamos, pero eso sí tiene que hacer el pago, por ejemplo, de ese arreglo, ¿no? Porque ya no lo cubre la garantía. Entonces, el cliente inicialmente presentó un reclamo por garantía, ¿ya? Una solicitud por garantía. Los técnicos evaluaron y le dijeron, ¿sabes qué? No hay, ¿sí? No hay no, nosotros no nos hacemos responsables de cubrir esa garantía porque ha sido un problema de un fallo eléctrico. Entonces, le dan opción al cliente. Si desea continuar con el proceso, o sea, si quieren que ellos lo arreglen, o si quiere llevarlo a otro servicio técnico. Si él quiere llevarlo a otro servicio técnico, ahí terminaría el proceso, ¿no? Y sería acá. Ahora, si el cliente quiere que ellos lo reparen, entonces el cliente continúa con el proceso.
y regresaría acá. Ahora, los técnicos pueden darle informan que, por ejemplo, tienen que esperar algunos días para poder decirle exactamente qué es lo que se tiene que comprar, qué es lo que se tiene que cambiar y todo eso. Y podría entrar nuevamente acá en este, ¿no? en este proceso. Ahora los técnicos le van a decir, por ejemplo, que le den unos días para verificar qué es lo que tiene que cambiarse del producto. Y si no, y le van a informar cuál va a ser el costo de esos repuestos, tal vez. Y ahí nuevamente vuelven a contactar al cliente. Y él va a decidir si quiere cambiarle esos repuestos o no, o quiere simplemente llevar su producto. Entonces, mira, aquí se puede dar un bucle. Ya se puede, bueno, en sí no es un bucle, sino es una especie de evaluación que se puede dar muchas veces. ¿Ya? Ahora, cuando ya el cliente, ¿no? Cuando el cliente, eh, si en caso, por ejemplo, vamos a suponer, bueno, ese es el caso de que no cubre la garantía. ¿Ya? Ese es el caso que no cubre la garantía. Pero ¿qué pasa si sí cubre la garantía? Lo contactan al cliente y le dicen, ¿sabe qué, señor? Su garantía, el problema ha sido del fabricante, ¿no? En este caso del producto, si la falla de fábrica. Entonces sí le vamos a cubrir su garantía. Entonces el cliente continúa el proceso y ya no seguiría, ¿qué paso seguiría? Seguiría el paso que está en la parte inferior, que es en este caso recibir los documentos. ¿No? Se solicitarían los documentos relacionados a lo que es la compra de ese producto, ¿no? Y luego pasaría una verificación de documentos y seguiría todo el proceso, ¿no? Para hacer válida la garantía. Entonces ahí tenemos la explicación de este ejemplo. Es un ejemplo que yo lo he tratado de adaptar para que tú más o menos tú me puedas entender ahí cómo trabaja esto. Entonces mira, ve, tengo acá dos eventos intermedios. ¿Cuál es este evento intermedio? Me genera una espera de 5 días como máximo para contactar al cliente. Y este otro evento intermedio me genera una espera o una pausa donde el cliente, por ejemplo, al cliente no se le puede hacer efectiva la garantía o no se le puede verificar su documento de garantía mientras que la empresa no recibe esos documentos. ¿Ya? O sea, también aquí se crea una especie de pausa, ¿ya? Donde sí o sí es necesario que la empresa reciba esos documentos de la compra, ¿no? Para poder verificarlos y hacer válida la garantía. ¿Ya? Entonces también aquí se genera otra pausa. Pero como tú ves aquí, este es un evento intermedio simple, que no necesita tal vez un icono que represente determinada acción. Solamente se está dando una situación en la cual se tiene que esperar recepcionar esos documentos, ¿no? Listo, jóvenes. A ver, ¿se entendió este ejemplo? ¿Alguna duda, alguna consulta que tengas con respecto a este ejemplo? Listo, todo ok. Avanzamos entonces. Vamos ahora viendo lo que es un evento de intermedio de mensaje. Mira, en este evento de intermedio de mensaje se puede ser enviado o recibido. Y como tú puedes observar aquí, mira, hay una tarea. Y aquí estamos observando un evento intermedio de mensaje, ¿no? De envío, o que permite lanzar, ¿no? O de envío también. Y un evento intermedio de recepción, ¿no? De recepción. Como nosotros, tú recordarás aquí, uno es para capturar, el otro es para lanzar. Yo normalmente yo le utilizo el término para enviar o para recepcionar. También lo puedes trabajar, ¿no? Para lanzar o para capturar, ¿no? En caso del mensaje, aquí se está enviando, se está generando un envío y acá se está generando sí, una recepción, ¿ya? Una captura. La tarea 1 va a generar un mensaje de envío. Por ejemplo, acá se genera el informe, ¿no? Se genera o se consolida el informe y luego surge un evento intermedio donde se tiene que enviar ese informe, ¿ya? Ahora, ese evento intermedio me está generando lo que corresponde al envío de ese informe. Eso me está indicando este evento intermedio. Y el otro evento intermedio que me está indicando que ese mensaje o ese informe está siendo recepcionado.
y va a ser, por ejemplo, en la siguiente tarea va a ser evaluado ese informe. Que no necesariamente tiene que ser por el mismo actor, ¿no? Puede ser por otro actor. Vamos a suponer que este mensaje lo está generando lo que es el jefe del área de ventas y lo está recepcionando tal vez lo que es el jefe del área de administración. ¿Ya? Entonces, mira, ahí tenemos ese ejemplo, ¿ya? Donde uno está que envía y el otro está que recepciona lo que es dicho mensaje. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos aquí también los eventos intermedios adjuntos. ¿Ya? Esto aquí sí que necesito que tengas en cuenta algunos puntos o tengas cuidado para el momento de definirlos, ¿ya? Porque a veces crea confusión. Como tú puedes observar aquí para que me puedas entender, los eventos intermedios cuando aparecen después o antes de la actividad, estos eventos son independientes, o sea, no tienen nada que ver con la actividad. O sea, acá la actividad termina y luego inicia el evento intermedio. Igual acá, el evento intermedio termina y luego inicia la actividad. O sea, cada quien es independiente, no tiene nada que ver uno con el otro. Pero cuando nosotros agregamos un evento intermedio adjunto, que eso normalmente sí lo podemos hacer cuando agreguemos nuestra actividad, tenemos la opción de poder agregar estos eventos intermedios adjuntos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos agregarle un evento intermedio a una actividad. Un evento intermedio le podemos agregar a una actividad. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Hay que tener cuidado aquí. Mira, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que te está indicando? Que la tarea 3, ¿no? La tarea 3 continúa con la tarea 5. ¿Ya? Pero ¿cuál es el evento intermedio aquí que se agrega? Se ha agregado un evento intermedio de recepción de un mensaje, que es la tarea 4. ¿Ya? La tarea 4. Entonces, si tú observas aquí, esta tarea 4, ¿ya? Está enlazado a lo que es el evento intermedio. En pocas palabras, ¿qué te está diciendo? Que la tarea 3, para que continúe a la tarea 5, tiene que cumplir lo que es el evento intermedio de recepción de mensaje. ¿Y cuál es? Y ese evento intermedio de recepción de mensaje tiene que, obviamente, terminar o tiene que completarse lo que es la tarea 4. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me está indicando, que para que termine la tarea 3, tiene que recibir o cumplirse lo que es el mensaje de, disculpa, el evento intermedio de recepción. Y ese evento intermedio de recepción está relacionado con la tarea 4. O sea, en pocas palabras, ¿qué me está diciendo? Que para que continúe la tarea 5, la tarea 3, tiene que cumplirse lo que es la tarea 4. ¿Ya? Pero, obviamente, teniendo en cuenta lo que es el evento de intermedio de mensaje, ¿no? De recepción en este caso. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, una vez que se cumple todo esto, recién pasaría lo que es la tarea 5 y continúa todo su proceso. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ahí está, ahí, ¿sí? ¿Me dejo entender ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta que tengas? Ok, listo. Entonces creo que no hay ningún problema. Entonces no te olvides que aquí la tarea 3 está, se puede decir, enlazada a lo que es el evento intermedio, que mientras que este evento intermedio no se cumpla, ¿no? En sus tareas relacionadas a él, no va a poder avanzar, ¿no? Así de sencillo. Acá tenemos un evento intermedio de temporizador, ¿no? Que indica una espera, ¿no? Dentro del proceso. Por ejemplo, normalmente lo podemos trabajar entre dos tareas, donde aquí se agrega una pequeña pausa. Por ejemplo, le envío una solicitud y la espera de la respuesta de esa solicitud, ¿no? Y aquí sería el tiempo de espera de una actividad hacia otra actividad. De presentar la solicitud a recibir una respuesta. Pero también lo podemos encontrar también como un evento intermedio junto a otra tarea, ¿no? Y en este caso me está indicando que la tarea 3 tiene un tiempo determinado, ¿no? Tiene un tiempo determinado para que pase a la tarea 4. Y dentro de ese tiempo determinado que tiene que cumplirse, la tarea 5. ¿Ya? Sí, de manera así directa nada más. Que la tarea 3 tiene un tiempo determinado. ¿Quién determina ese tiempo? El evento intermedio. Esa tarea 3 dentro de ese tiempo, ¿no? Que tiene determinado, tiene que cumplirse para que pase la tarea 4. Ahora, dentro de ese crono o de ese periodo de tiempo, tiene que cumplirse lo que es la tarea 5.
¿Listo? Entonces, para que pueda avanzar a la tarea, para que termine la tarea 3 y pase a la tarea 4. ¿Listo? Ok, aquí tenemos. Ya. Ahora vamos viendo lo que es el evento intermedio de cancelación. En este evento intermedio, ¿sí? En este evento intermedio de cancelación, me dice, indica un flujo alternativo que se ejecutará cuando el subproceso es cancelado. Algo que debes tomar en cuenta que normalmente los eventos de cancelación van a estar relacionados o van a estar adjuntos a lo que son subprocesos, no tareas, sino subprocesos. ¿Por qué? Porque cuando se cancela algo tienen que haber opciones al momento de la cancelación. Y esas opciones no se pueden dar en un conjunto de actividades de manera directa, sino tienen que ser agrupadas dentro de un subproceso, ¿no? Es como cuando te aparece a ti una ventana, ¿no? Cuando tú quieres cancelar algo en un sistema y te aparecen diferentes opciones. Donde te dice, por ejemplo, desea cancelar su pedido, por ejemplo, o desea continuar con el pago. Entonces, siempre te dan opciones. No te dan la opción siempre de cancelar directamente y ya está. Entonces, desea cancelar su pedido o desea continuar con el pago. Entonces, algo así sucede aquí. Es por eso que este evento intermedio de cancelación, más que todo cuando se utiliza de manera adjunta, es porque está unida a lo que es un subproceso, ya a un subproceso. Y es lo que tú estás observando en el ejemplo. Como tú puedes observar aquí, este es un subproceso, el cual es un subproceso interno, porque tiene aquí actividades de manera interna, que, que está enlazado a una actividad, bueno, actividades previas, obviamente, ¿no? Y cuando llega a este punto, puede ocurrir lo que es una cancelación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de este subproceso vamos a tener, obviamente, actividades, ¿sí? ¿Ya? Y va a tener actividades, entonces no va a haber ningún problema. Mientras que se cumpla tal vez determinadas condiciones. ¿Ya? Mientras que se cumplan determinadas. Por ejemplo, aquí me dice que inicia lo que es el subproceso, tarea 1 y hay una condición. Si esa condición se cumple, pasa lo que es la tarea 3 y termina ahí lo que es el subproceso. Ahora, el hecho de que termine aquí no quiere decir que ya terminó todo aquí, sino que la terminación de este subproceso pasaría a la tarea 2. ¿Ya? ¿Listo? Entonces de esa manera se estaría dando, o sea, continuaría su secuencia. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple la condición? Ahí se cancelaría, porque en el evento de fin también hay una opción de cancelación, que vendría a ser este formato. Entonces, ¿qué dice aquí? Se cancela. Si se cancela aquí, quiere decir que se va a cancelar todo su proceso. O sea, dentro de este cuadro de su proceso me indica como si fuera un conjunto de dos opciones, ¿no? O continúa o se cancela. Si se cancela, bueno, si continúa hay una opción. Y si se cancela, ¿sí? Estaríamos hablando de otra opción. Ya, obviamente en la cancelación aquí terminaría todo, ¿no? Ya no podría continuar con otra tarea. Solamente aquí terminaría todo el proceso. ¿Ya? Pero ahí está el proceso de cancelación. Bueno, está junto a lo que es el evento intermedio de cancelación, que indicaría, por ejemplo, vamos a suponer, si cancela dentro de un proceso de ventas, si continúas con tu proceso de pago, en caso de la compra que estás haciendo por internet, pasaría a la tarea 2. Si cancelas el proceso de compra, entonces obviamente seguiría el otro camino y se cancelaría. Y por ejemplo, el sistema te puede decir, desea cerrar sesión, y ahí cerraría la sesión dentro de lo que es la compra, ¿no? ¿Listo? O terminarías o eliminarías los productos del carrito, bueno, yo qué sé, puede ser otra actividad. Ahí tenemos lo que es el evento intermedio de cancelación. Listo, jóvenes. Entonces, ¿alguna duda, alguna consulta con respecto a este evento? Todos estamos ok, entonces. Avanzamos a lo que es evento intermedio de error. Todo bien, listo. Vamos con el evento intermedio de error. En este evento intermedio de error tiene un parecido a lo que es bueno, al proceso de cancelación. Como tú ves aquí, también está junto a lo que es un subproceso, ¿ya? Pero aquí hay dos situaciones. A diferencia de la anterior, que solamente puede estar unido a un subproceso, acá puede estar unido a una actividad. Y acá también puede estar unido a un subproceso. ¿Ya? Si está unido a una actividad, normalmente esta actividad, en la mayoría de casos, es una actividad de servicio.
Profesor, ¿y cómo sé que es una actividad de servicio? Porque existen estas especies de engranajes y eso me indica que es una actividad de servicio. Una actividad de servicio es aquella que proporciona una especie de soporte a otras actividades, ¿no? O sirve como base para otras actividades. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Si esta actividad, vamos a suponer que esta tarea implica lo que es control de calidad, por ejemplo, ¿no? O evaluar producto o verificar producto. Entonces, puede que dentro de esa verificación puede que ocurra algún error. Si todo está ok, continúa obviamente en la tarea 3. Pero si ocurre algún error, ahí es donde pasa la tarea número 4. Una vez que la tarea número 4 soluciona el error, continuaría lo que es la tarea número 3. ¿Sí? Y lo mismo, ¿sí? Y lo mismo pasaría en cuanto a su proceso. En su proceso aquí también va a tener dos caminos. Si todo está ok, pasaría, obviamente seguiría su secuencia. Si hay algún error, aquí también se crearía lo que es una pausa, ¿no? Para poder solucionar determinado error. Y en este caso se estaría solucionando con la tarea número 4. Se soluciona y luego continuaría su camino. ¿Listo? Entonces es como una especie de pausa que se hace para poder solucionar con otra tarea lo que es ese error. ¿Listo? Entonces para que pueda continuar el proceso. Listo, creo que ahí no hay ningún problema. ¿Dudas, consultas hasta ahí? Todo ok, creo, ¿no? Ok, listo. Avanzamos entonces. Vamos ahora con lo que es el evento intermedio de compensación. Este evento intermedio me indica que se deben repetir algunas actividades, ¿no? Es usado para manejar compensaciones. Cuando a mí me habla de una compensación, quiere decir que algo debe repetirse, ¿ya? Porque tal vez no porque sea obligatorio, sino porque en algunas situaciones debería repetirse o debería realizarse no solamente una, sino tal vez varias veces la misma actividad para compensar otras actividades, ¿ya? O otras tareas. Entonces, es por ese motivo que se tiene que utilizar. La tarea, por ejemplo, bueno, empezamos acá por lo que es un evento de compensación. Como tú puedes observar aquí, este evento de compensación no es de captura, sino es de lanzamiento, ¿ya? Porque está aquí resaltado. ¿Qué me está indicando? Que la tarea 1, ¿sí? La tarea 1, entre la tarea 1 y la tarea 2 existe un evento de compensación. ¿Qué quiere decir? Que para llegar a la tarea 2 tiene que realizarse tienen que repetirse algunas actividades antes de este evento intermedio. O sea, tienen que repetirse. ¿Ya? Porque un ejemplo, a ver, para que me entiendas. Cuando nosotros hablamos tal vez a ver, un ejemplo, ya. Cuando nosotros tenemos dentro de lo que es el área de producción, ya, tenemos ahí un producto, ya, y este producto es verificado, ¿no? Pasa por lo que es control de calidad, y a veces ese producto no cumple todavía ciertos requisitos. Entonces, ahí que tiene que hacerse nuevamente, tiene que revisarse el producto para ver qué es lo que le falta. Entonces, aquí, ¿cuál es la actividad que se estaría repitiendo? La verificación de ese producto. Tiene que verificarse varias veces hasta que ese producto cumpla los requisitos. Entonces, a eso se estaría refiriendo con una tarea o un evento intermedio de compensación. Ahora, eso es siempre y cuando se presenta entre dos tareas. Ahora también se puede presentar de manera adjunta. Aquí en pocas palabras, ¿qué me está diciendo? Que la tarea 3, para que pase a la tarea 4, tiene que ser compensada con la tarea 5, ¿no? Con la tarea 5. O sea, que en pocas palabras, que la tarea 5 tiene que repetirse tantas veces sea necesario para hasta que se complete la tarea 3, ¿no? Vamos a suponer que la tarea 3 consiste en la presentación de una solicitud, ¿no? Pero, y la tarea 5 viene a ser la verificación de los documentos adjuntos en esa solicitud. Si la tarea 3 consiste en aprobar, ¿no? O en este caso, en la verificación de esa solicitud, ¿ya? Para que pase ahora a una tarea 4 que sería la aprobación de dicha solicitud, entonces tiene que hacerse una verificación de los documentos. Ahora, ¿qué pasa si vamos a suponer, el cliente presenta una solicitud y a esa solicitud le faltan algunos documentos, algunos requisitos? Entonces tiene que nuevamente compensarse indicándole al cliente que tiene que regularizar o presentar otros documentos. El cliente vuelve a presentar la solicitud y nuevamente le vuelve a faltar los documentos, entonces nuevamente vuelve a compensarse y así. Hasta que no esté completo todos los requisitos dentro de la solicitud,
no se va a proceder tal vez a la aprobación de dicha solicitud. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos lo que es el evento intermedio de compensación. Y el condicional se parece al anterior, ¿no? Tiene casi una misma estructura. Claro, se podría decir que es como un bucle hasta que se cumpla los requisitos que exige la tarea número 3, ¿no? Hasta que se cumpla, no pasa, ¿no? Hasta que se cumpla. Es como compensar ahí lo que falta, ¿no? Compensar lo que falta. Tampoco va a ser infinito, ¿no? Ya llegará un momento que si se complete todos los requisitos. Es como tú, por ejemplo, cuando presentas una solicitud a no sé, una entidad, ¿no? Entonces te piden un documento, luego pasas a, ¿no? Te evalúan, te dicen, no, le falta este otro documento y así está, hasta que completes todos tus documentos. Una vez que todo está completo, recién pasa a evaluarte, ¿no? Entonces, así, algo similar puede suceder en este tipo de formato. En lo que es el evento intermedio condicional, tenemos aquí lo que es la tarea 3, ¿no? Se parece al anterior, ¿no? ¿Cuál es aquí el detalle? Que la condición tiene que cumplirse. La tarea 3 va a pasar a la tarea 4 en lo que es una actividad, en un evento intermedio junto, siempre y cuando se cumpla la condición. ¿Y cuál es la condición? Lo que tiene que cumplirse en la tarea 5, ¿no? Una vez que se cumple la condición de que corresponde a la tarea 5, recién se completaría la tarea 3 y pasaría a lo que es la tarea 4. En el otro ejemplo, que lo vemos de manera intermedia entre dos actividades, aquí es, por ejemplo, para que de la tarea 1 pase a la tarea 2, tiene que cumplirse lo que es el evento intermedio que se encuentra en la tarea, de manera, se podría decir, haciéndole esa pausa, ¿no? Entre tarea 1 y tarea 2. Mientras que no se cumple la condición, no puede pasarse a la tarea 2. Por ejemplo, vamos a suponer, si en la tarea 1 indica que tiene que recolectarse cierto tipo de información, ¿no? O un número mínimo tal vez de requisitos, ¿no? Y aquí, si por ejemplo, aquí el evento intermedio condicional sería si los requisitos no están al 100%, entonces no pasa la tarea 2, ¿no? Entonces, mientras que la recolección de requisitos no llega al 100%, no pasaría la tarea 2. Entonces, sería un ejemplo. Luego vamos a tener lo que es el evento intermedio de tipo señal, ¿no? Que en este caso puede iniciar o continuar una actividad a partir de una señal cuando recibe, y acá puede una tarea más bien generar un evento intermedio de señal para enviar determinada señal, ¿no? Eso se da de manera interna dentro del mismo conjunto de actividades dentro del proceso. Y ahí tenemos lo que es un adjunto, ¿no? Un evento intermedio de señal adjunto, el cual para que la tarea 3 pase a la tarea 4 tiene que cumplirse lo que es la tarea 5 a partir de una señal, ¿no? Tiene que darse lo que es la señal que va a estar definida en lo que es la tarea 5 para que pueda pasar a lo que es completarse la tarea 3 y así pasar a la tarea 4. No es muy utilizado, ¿no? No es muy utilizado, pero sí se pueden trabajar en algunos puntos. Y luego para terminar todo lo que son eventos intermedios, vamos a lo que es el evento intermedio de enlace, que en sí no tiene su funcionalidad es muy sencilla, no es a diferencia de los anteriores que tiene determinadas situaciones que tienes que tal vez cumplir, acá no. Normalmente cuando nosotros hacemos diagramas y estos diagramas son muy extensos, ¿no? Esos diagramas son muy extensos, ¿qué es lo que pasa? Que estos diagramas a veces se tienden a cruzar las líneas, ¿no? Las conexiones. Cuando ya existen muchas conexiones en diferentes puntos del diagrama, entonces se van a comenzar a mezclar y puede generar confusión. Para evitar esta situación, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos lo que es el evento intermedio, ¿no? Es usado para conectar dos secciones de un proceso. O sea, es como que tú hicieras una pausa aquí dentro de este conjunto de actividades que iniciaste y le agregas aquí un icono, ¿no? Un evento intermedio de tipo enlace, que en este caso va a ser de lanzamiento. Y puedes tú reanudar esta secuencia de actividades en otro punto del diagrama, ¿no? Con el otro icono, que sería el de captura. Y ahí continúas tus actividades, ¿no? Y de esta manera ya no estarías cruzando lo que son varias conexiones dentro del mismo diagrama. Aquí, ¿cuál es el detalle? Que para hacer esto tienes que asignarle una letra para saber qué conexión, ¿no? Qué evento intermedio de enlace le corresponde seguir el otro tipo o sea, con la letra tú vas a saber cuál va a ser el evento intermedio de enlace de lanzamiento y el de captura. O sea, dónde vas a terminar y dónde va a nuevamente comenzar.
¿Listo? Entonces ahí tendríamos lo que es el evento intermedio de enlace. ¿Alguna duda, alguna consulta, jóvenes, que tengan hasta ahí? Ok. Listo. Vamos ahora con lo que es el análisis as is y to be. Eso te lo había mencionado al inicio, ¿no? Al inicio de la clase. El as is es cuando tú recolectas información, ¿no? Es por eso que normalmente le llaman un análisis de levantamiento y validación de datos o de información. Y el modelo to be es para las mejoras, para hacer mejores, implementar mejores prácticas y prácticas propias. ¿Qué quiere decir? Que hacer que muchas veces en la empresa no tiene a veces definido un reglamento, la forma como debe hacerse las cosas, ¿no? Tienen documentación, pero en la situación o en una situación real, la empresa lo hace de manera diferente. Entonces, tratar de que esas prácticas, o sea, esos procesos que la empresa tiene definidos se cumplan en la realidad, ¿ya? Y eso también implica una mejora, ¿no? Y luego del modelo 2B pasa lo que es el análisis de GAC, ¿no? Que es un proceso de parametrización y desarrollo, que eso lo vamos a ver más adelante. Y no te quiero confundir en este momento, pero eso lo vamos a ver ya cuando ya pasemos lo que es el modelo 2B, ¿no? Es una especie de evaluación, ¿no? De lo que estaríamos trabajando en las mejoras. Ahora vamos con lo que es ya para ir terminando. No sé si recordarás, no sé si recordarás aquí, en la clase pasada te había explicado lo que es una secuencia de un caso, un caso relacionado a lo que es la gestión de incidentes, ¿no? Te lo había explicado nada más, pero faltaba lo que era la realización o la implementación del diagrama. ¿Ya? Entonces faltaba esa parte. Aquí tú puedes observar aquí el resumen de lo que te había explicado en la clase anterior, de ese caso. ¿Qué se tiene que tomar en cuenta para poder comenzar a hacer un diseño de un diagrama? En primer lugar, tienes que encontrar los límites del proceso. Fíjate que vamos a trabajar el proceso de gestión de incidentes, ¿ya? Dentro de ese proceso que ya está descrito en el tema de la clase anterior, ahí existen unos límites del proceso, ¿no? Esos límites obviamente van a comenzar con el evento de inicio y el evento de finalización. En este caso, el proceso dice se inicia cuando algún usuario realiza una solicitud, reclamo, reporte al área de sistemas. Entonces, inicia con este tipo de situación. Y el evento de finalización termina cuando el usuario tiene la solicitud atendida, ya sea en este caso se le ha sido atendida su solicitud o su reclamo y ha sido resuelto, ¿no? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes se van a beneficiar con todo este proceso? Los clientes, obviamente, de la empresa. ¿Quiénes van a participar? Los participantes vendrían a ser aquí los actores, ¿no? Los que aparecen en los lanes dentro del pool. Esos serían los participantes. ¿Qué sería el cliente X, Y, Z? Que es un cliente, ¿no? Que no se sabe, ¿no? Es un cliente X. Tenemos lo que es la mesa de servicio N1, que es aquella la que recibe en primera instancia lo que es la solicitud y registra la determinada solicitud o reclamo. La mesa de servicio 2 es la que asigna y deriva también lo que es la parte del incidente. Y el gestor de incidentes es el que obviamente gestiona dicho incidente y es aquel también que se comunica con el usuario para verificar, o con el cliente en este caso, para verificar si ha sido atendido o no su reclamo. Listo, y aquí tú puedes observar, no sé si aquí en esta parte puedes observar aquí el proceso de gestión de incidentes. Aquí lo están representando en modo de subprocesos, ¿ya? En modo de subprocesos. Ahora, bueno, no sería lo ideal, ¿ya? Trabajar en modo subproceso porque tendríamos que hacer un diagrama por cada subproceso. ¿Cuándo se trabajaría de esta manera? Cuando cada subproceso que se está definiendo aquí contiene muchas actividades. Cuando contiene muchas actividades, ahí es preferible trabajarlo así, en modo de subprocesos y luego se detalla. Pero cuando se puede detallar, como es en este caso, se trabaja de esta manera. Mira, ve. Aquí tú ves un diagrama y tampoco no es muy excesivamente muy extenso. Se puede entender y se puede ver que no tiene tampoco muchas actividades, ¿ya? Pero sí se puede detallar o hacer un diagrama de este formato. ¿Ya? Entonces hay dos formatos. Pues tú puedes representar un proceso haciendo uso de un conjunto de subprocesos, o puedes trabajarlo también, sí, o puedes trabajarlo desde otro punto, que sería en este caso de una manera más gráfica, sin utilizar subprocesos, sino de una manera así detallada. ¿Listo? Entonces, yo te voy a explicar,
Ya con estos datos que ya me están dando en el caso, te voy a explicar este diagrama. Yo te voy a subir un PDF ya con este diagrama porque aquí, bueno, se logra observar con el texto, pero a veces hay cosas que están un poco borrosas. ¿Ya? Yo te voy a subir un PDF con este diagrama. Lo que voy a hacer a continuación es explicarte, ¿ya? Explicarte este diagrama y luego hasta ahí estaríamos terminando. Antes que me olvide, para lo que es tu evaluación continua, en primer lugar se va a desarrollar de manera grupal, ¿ya? Y se va a desarrollar también en lo que corresponde, bueno, el tema que vas a desarrollar dentro de tu evaluación va a ser lo que tú has elegido con tu grupo, ¿no? Es el tema que es tu tema grupal de tu proyecto, ¿no? Lo que te pido es que el día, nosotros tenemos clase el día lunes, traigas ese día lo que son tus procesos la lista de tus procesos y cada proceso con su descripción. Ya cuando me refiero a su descripción, me refiero a lo que está, tú puedes tomar como referencia lo que es el tema número 10 que vimos en la clase anterior. Ahorita lo proyecto para que me entiendas. En el tema número 10, por ejemplo, aquí hay algunas descripciones de proceso. Por ejemplo, mira, este es un proceso y aquí está descrito todo el proceso, mira. ¿Ya? Acá hay otro proceso y está descrito, mira, esta es su descripción. Entonces, algo así, similar a lo que tú estás observando, quiero que tú traigas. Proceso 1 trae su descripción. Proceso 2 trae su descripción. ¿Ya? ¿Listo? Entonces así. No te olvides que la cantidad de procesos es de acuerdo al número de integrantes más 1. ¿Ya? No te olvides de eso. Por ejemplo, si son 4 integrantes, sería 4 más 1 sería la descripción de 5 procesos. La evaluación va a ser de manera grupal. ¿Ya? Así que la descripción de procesos va a ser va a traerlo de manera grupal. ¿Ya? Y yo les voy a dar las indicaciones que tienen que hacer para que diseñen sus diagramas. Ya pueden ir ustedes practicando, pero yo igual en el examen les voy a dar todas las indicaciones correspondientes, qué es lo que van a utilizar, qué es lo que van a trabajar. Listo, por ahora solamente necesito que me traiga la descripción de cada uno de tus procesos. Ya no te olvides, número de procesos es número de integrantes más uno. ¿Sí? ¿Queda claro ahí con respecto a esa parte? Listo, jóvenes. A ver, solo la descripción, jóvenes. Sí, solamente la descripción. Sí, nada más, solo la descripción. Listo. A ver, bueno, miren, jóvenes, a ver, lo que tú estás observando aquí, bueno, no tengo ahorita una clase que ya tengo programada. Ya, yo te voy a subir un pequeño video, más o menos unos 10 minutos, explicándote este diagrama junto con lo que es tu PDF. Ya, te lo voy a subir de aquí a ver, te lo subo en la tarde, ya, en la tarde que ya estoy un poco libre. Y a partir de las 6 de la tarde te subo este diagrama explicándote cómo es la secuencia, ya, qué es lo que es, cómo se relaciona una actividad con otra, por qué ha agregado tal vez una condicional y eso. Ya que será un video de unos 10 minutos. Ya, sino que ahorita ya no puedo continuar porque ya tengo otra clase. Ya, y ahí te voy a escribir todo y aparte te voy a agregar lo que es tu PDF con este diagrama. ¿Ya? ¿Listo? Más bien ahí, más bien tú lo trabajas esta parte para poder, lo lees ahí como para que lo puedas ir ya entendiendo un poquito más. Algo similar a lo que tú estás observando es lo que vas a poder trabajar. Claro que no vas a trabajar así con tantas actividades, pero algo más compacto vas a trabajar en lo que es tu proyecto. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Quedamos de esa manera, jóvenes? ¿Sí? ¿Todo ok?
Listo, joven. Entonces, en la tarde te estoy subiendo lo que es tu video explicándote el diagrama y tu diagrama, y el diagrama también en PDF. Listo, jóvenes. Entonces, nos quedamos ahí. No te olvides, realiza las descripciones para el día lunes, ¿ya? Para lo que es tu evaluación, ¿ya? Que va a ser de manera grupal. Listo, jóvenes. Nos vemos. Cuídense hasta una próxima oportunidad. Buen día, jóvenes, para todos ustedes. Nos vemos.